Buenas tardes, mi nombre es Rebeca Baptista Cuense. Para los que no me conocen y que nos están siguiendo, formo parte de la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología de INTA Tacuarembó. Desde ya agradecemos todo el equipo que organizó esta actividad, a quienes se inscribieron, que fue muchísima gente por suerte, así que pensamos que el tema es muy interesante, y también a quienes nos acompañan hoy, que a lo largo de la jornada van a ir viendo quiénes son productores, técnicos asesores, profesores como Carlos Navinger de otro país, que ya aprovecho y le agradezco la presencia de acompañarnos desde Brasil. Antes de comenzar con lo que es la estructura del programa, me gustaría resaltar la importancia que tiene para nosotros como equipo Niña el tema del campo natural. Como sabemos, el campo natural es un bioma que ocupa 2/3 del territorio uruguayo y es el patrimonio ecológico con el que todos de alguna forma nos sentimos identificados y reconocidos, y es como la imagen por excelencia que muchas veces cuando se muestran imágenes de Uruguay es la imagen que nos representa, ¿no? Ese Uruguay natural con ese campo, con las vacas, con las ovejas, con la gente trabajando. Y creo que sin duda es un componente o algo común que nos une y que nos hace sentir, además del fútbol, y quizá hoy de noche de los remeros que van a estar en las Olimpiadas, también nos hace sentir alguna forma orgullo de ser uruguayos y uruguayas. Entonces, ¿por qué esta introducción? Porque queremos dejar en claro que este ciclo, que se llama el ciclo virtuoso del campo natural, es una forma que encontramos dentro del equipo de INTA Tacuarembó de poner sobre la mesa, sobre el tapete, y darle una posición destacada a este bioma, a este paisaje, a este patrimonio cultural que es el campo natural. Y bueno, la idea es poner en todas las jornadas, esta es la tercera jornada, van a quedar más, la idea es ir exponiendo a lo largo de estas actividades información que surge desde la investigación, pero también prácticas y experiencias que surgen de los productores y las productoras que día a día hacen posible que ese campo natural siga permaneciendo, ¿no? Y también queremos expresar que no solamente desde el punto de vista de la ciencia, de la tecnología es importante, sino que también de alguna forma todos nos sentimos comprometidos y con el desafío de que ese campo natural sea conservado para las generaciones que vienen, ¿no? Entonces, por eso la importancia de este ciclo y de los temas que estamos tratando a lo largo de las distintas actividades. Y bueno, ya de lleno en lo que es esta actividad, decirles que vamos a tener 2 presentaciones que están a cargo de Martín Durante y Martín Jaurena, que son investigadores del programa Pasturas y Forrajes con sede en INTA Tacuarembó. Vamos a tener el testimonio de Mauro Riani, de Salto, y de su técnica asesora Carolina Muslera, también de los hermanos Bremerman y de su asesor Diego Gómez, que son personas que trabajan cotidianamente con el canutillo, y lo bueno de esto es que sus experiencias son reales y van más allá de lo que puede ser la investigación, digamos, hecha desde una estación experimental. Después de esos testimonios, vamos a tener las reflexiones de Carlos Navinger, que nos acompaña de Brasil. Carlos Navinger es un destacado profesor de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Después vamos a venir a un espacio de preguntas que va a estar moderado por Gonzalo Becoña, que es el coordinador de los técnicos sectoriales. Ustedes van a ver que a lo largo de las distintas presentaciones va a aparecer un número de celular para que nos manden las preguntas por WhatsApp, y la idea es que además nos digan para guiarnos a quiénes va dirigida esa pregunta. ¿Ah? Ya para terminar, después de las preguntas, hoy vamos a tener una novedad, que es un juego, una trivia. La idea de esta trivia es hacer preguntas rápidas y relativamente fáciles para que puedan contestar sobre algunas de las cosas que vamos a ver en la jornada, también como forma de evaluar si, bueno, si lo que dijimos quedó claro o no, ¿no? Y van a haber premios, y eso creo que también es importante. Después Martín les va a contar cuáles son los premios, pero vayan aprontándose porque va a estar muy divertido, y la idea es obviamente una parte lúdica, pero también ver cuál fue la información que nos quedó clara de esta jornada. Y por último, como ya tradicional, la gente que ha participado en otras instancias sabe que a todas las personas que se inscribieron, luego de la actividad les llega una evaluación que les pedimos que la completen, porque para nosotras es muy importante conocer, bueno, qué piensan de las actividades y siempre estar pensando en mejorar para llegar de mejor forma a todas las personas que nos siguen. Y sin más, ahora voy a dar paso a Martín Durante con su primera presentación, que es de manejo por ambiente, y así que bueno, escuchamos a Martín.
Buenas tardes. La idea de la presentación es dar un marco más general a la jornada que se enfocará en el manejo del canutillo. Lo que queremos resaltar en esta primera charla es la importancia de separar comunidades para poder realizar un manejo de precisión del campo natural. Muchas veces, cuando hablamos de campo natural, parece como si habláramos de algo uniforme, pero sabemos que dentro del campo natural hay una gran diversidad. Por ejemplo, hay diferencias entre regiones del país, pero para el manejo del ganado nos importan los distintos ambientes que podemos encontrar en el paisaje, tal como se puede ver en esta primera foto. Acá les muestro otra foto de un paisaje de basalto. En la imagen del medio se diferencian zonas altas, laderas y zonas bajas. También podemos hilar fino e identificar más ambientes, como vemos en la foto de la derecha. Lo importante, en realidad, es que los ambientes que definamos sean suficientemente distintos entre sí y que el área mínima de esos ambientes sean compatibles con unidades de manejo. Elegí esta foto porque es la misma que usó Rafael Reino en la jornada anterior sobre mejoramiento de campo natural para mostrar qué especie o variedad era más apropiada para cada zona. Ahí tenemos el primer ejemplo de por qué es importante separar ambientes. Volviendo al tema de la charla de hoy, un poco para resumir el esquema, lo que vamos a ver es, primero, cómo se configuran los distintos ambientes, qué ambientes diferentes podemos encontrar y cómo esos ambientes nos pueden ayudar a planificar el manejo. Eso lo vamos a ver a través de un ejemplo de un ensayo de largo plazo que estamos comenzando en Glencove. Entonces, ¿cómo se configuran los distintos ambientes? Fundamentalmente por aspectos geológicos y por la posición en el paisaje. Este es un ejemplo de basalto donde Felipe Lezama identificó 3 ambientes distintos, asociados a posiciones en el paisaje y que pueden reconocerse por su fisonomía o por las especies más comunes. En primer lugar, tenemos laderas con suelos superficiales donde pueden observarse rocas aisladas y pastos bajos. En segundo lugar, en la foto del medio, vemos zonas chatas con suelos muy superficiales donde se observa mayor rocosidad y hay mayor presencia de hierbas enanas. Y en tercer lugar, a la derecha, vemos zonas bajas con suelos más profundos y con pastos altos que en algunos casos forman matas. Como segundo ejemplo de por qué es importante separar ambientes, podemos mencionar el trabajo de Santiago Baeza, que usó imágenes satelitales para comparar la productividad y encontró que los bajos, el ambiente de la derecha, eran 15% más productivos en verano que los otros 2 ambientes. Volviendo a la pregunta que aparece más arriba, podemos decir que el suelo y la posición en el paisaje definen las condiciones para que estén presentes unas u otras especies, pero además podemos sumar al manejo como otro factor importante. En base a esto, armamos un listado de los ambientes más comunes que podemos encontrar y que consideramos que puede ser relevante separar para planificar el manejo. Podemos encontrar ambientes dominados por gramíneas estivales postradas, como pasto horqueta y Axonopus que aparecen en las fotos. Estos ambientes son comunes en zonas de laderas, donde el pasto horqueta es más frecuente, y laderas bajas, donde el Axonopus suele ser más frecuente. Y ambas especies son favorecidas por el sobrepastoreo. Otro ambiente es el dominado por gramíneas estivales altas, como pasto miel y canutillos, que se encuentran en zonas de laderas y bajos. Estas especies son favorecidas por pastoreos moderados. Además, el canutillo, cuando es subpastoreado, forma matas densas como la que se ve en la foto. También podemos encontrar ambientes dominados por gramíneas invernales como flechillas y bromus. A estas especies las favorecen los ambientes de ladera, en particular el bromus, las laderas bien drenadas y el pastoreo moderado o subpastoreo. En los ambientes dominados por hierbas enanas son comunes las especies como el oxalis o macachín y la dichondra. También se observan pastos como las arístidas, que son flechillas duras como la que se ve en la foto de arriba a la derecha. Estos ambientes se dan en campos superficiales y en condiciones de sobrepastoreo.
Otro ambiente común son los gramillales, dominados por Gramilla o Cynodon dactylon. La invasión de esta especie se da en situaciones de disturbios como el sobrepastoreo o el laboreo del suelo. Obviamente existen muchos otros ambientes, pero acá tratamos de resumir los más comunes. Ahora, ¿cómo usamos esos ambientes para planificar el manejo? Creemos que identificar y separar ambientes es el primer paso que debe tener un plan de manejo del campo natural. Y para ejemplificar eso, voy a mostrarles un ejemplo de un ensayo a largo plazo a escala de sistema que estamos comenzando en el campo experimental de Iña en Glencoe. Voy a contar solo una parte de ese ensayo. El área que se ve en la foto. Son 50 hectáreas que queremos tratar como si fuera un predio subdividido en 32 parcelas. Como se ve en la foto, hay bastante heterogeneidad. A la izquierda hay un arroyo. En el centro también se ve una cañada. Además hay zonas más claras con suelos superficiales. Nuestra premisa de trabajo fue que cada una de esas 32 parcelas fuera lo más pareja en cuanto a ambientes. Así que lo primero que hicimos fue el mapa de ambientes. Para eso hubo varias idas y vueltas entre visitas al campo y trabajo con imágenes satelitales. Así identificamos 3 ambientes: zonas bajas, marcadas en azul, laderas invernales, marcadas en verde, y campos superficiales, marcados en rojo. El trabajo con imágenes se basó en el índice verde como descriptor del estado de la vegetación. Usamos índices de 2 periodos de crecimiento: 2017 y 2018, que fue un año seco, y 2018 y 2019, que fue un año húmedo. Encontramos que 4 descriptores basados en el índice verde separaban bien los ambientes que veíamos en el campo: el índice verde promedio de cada año, la caída de índice verde en el año seco y el pico de índice verde en el año húmedo. El ambiente de bajo presentó mayores niveles de índice verde, menor caída durante la sequía y pico estival. Las laderas invernales presentaron valores intermedios de índice verde y pico primaveral, mientras que los campos superficiales también presentaron pico primaveral, pero un índice verde más bajo. Lo último, en las recorridas a campo, notamos que toda la zona de bajo contra el arroyo, que se ve ahora marcada en celeste a la izquierda del mapa, estaba dominada por canutillo y subpastoreada, mientras que el resto de la zona de bajo, marcada en azul, estaba dominada por gramíneas estivales bajas como Paspalum notatum y Axonopus. Así que separamos lo que habíamos identificado como bajo en 2 ambientes: gramíneas estivales altas y gramíneas estivales bajas. Con el mapa de ambientes listo, el paso siguiente fue separar potreros tratando de respetar ese mapa. Así generamos parcelas lo más puras posibles, es decir, logramos parcelas especializadas. Estas parcelas se diferencian en aspectos productivos. Por ejemplo, los campos superficiales son los de menor productividad anual y tienen el pico de crecimiento a inicio de la primavera. Las laderas invernales tienen productividad anual intermedia con pico de crecimiento a fin de primavera, mientras que las gramíneas estivales son los ambientes más productivos, con pico en verano, pero aportan forraje de menor calidad. De acuerdo a estos aspectos productivos, podemos pensar distintas pautas para optimizar el manejo de cada ambiente. Los campos superficiales y laderas invernales precisan descansos más largos en primavera-verano que las gramíneas estivales para optimizar su crecimiento. A su vez, las gramíneas estivales requieren alturas de manejo más altas. Por último, podemos pensar distintas opciones de intensificación para cada ambiente. La fertilización de las laderas invernales o de las gramíneas estivales altas puede ayudar a aumentar la oferta en su momento de máximo crecimiento. Además, estos 2 ambientes tienen capacidad de acumular pasto, por lo que pueden usarse para hacer reservas en pie y así transferir pasto de momentos de exceso a momentos de déficit. También la incorporación de leguminosas, que va de la mano de fertilizaciones, puede ayudar a aumentar la producción y calidad de pasto, por lo que puede utilizarse para cubrir los requerimientos de las categorías más demandantes. En resumen, vimos que cada ambiente tiene sus particularidades y si los separamos,
podemos hacer que se conviertan en herramientas de manejo con funciones específicas dentro del sistema. En cambio, si no los separamos, perdemos la posibilidad de explotar ese potencial que tiene cada ambiente. Es cierto que separar implica una inversión. Justamente por eso, a la hora de separar, es importante tener en cuenta a los ambientes. Tal como se ve en esta última foto, muchas veces la identificación de esos ambientes distintos está a la vista. Muy buenas noches para todos. Los estoy acompañando desde Iña, Tacuarembó. Primero agradecer a Martín Durante por la presentación. Es un gusto enorme tenerlos del otro lado del monitor, tener a esta gran audiencia en esta jornada de manejos por ambiente, donde vamos a profundizar en las experiencias de manejo de canutillo. Yo voy a seguir la presentación de Martín Durante, voy a profundizar justamente en el tema canutillo. El canutillo al día de hoy es un problema de manejo para los productores y bueno, tenemos tecnología por suerte para transformarlo en una oportunidad y multiplicar la producción. Así que la satisfacción es doble, transformamos un problema en oportunidad. Paso a compartir la presentación. Bueno, mi presentación se llama 10 pasos claves para tomar decisiones de manejo en módulos de producción intensiva sobre canutillo. Soy investigador del programa Pasturas y Forrajes y estoy radicado en Iña, Tacuarembó. El canutillo es una especie que es muy productiva, pero es un problema de manejo muy importante, les ocasiona a los productores porque en la mayoría de las veces no pueden cosechar esa productividad, el forraje se pasa, se genera una acumulación de tallos de forraje muerto, baja mucho la calidad forrajera y bueno, ese problema genera un círculo vicioso, se arrastra mucho tiempo. Mi presentación va a constar de 4 temas. Acá lo vemos como si fuera una casa. Un primer piso va a ser separar y subdividir al canutillo. El segundo piso les voy a hablar de ajustar la carga y manejar el pastoreo. El tercer piso va a ser fertilizar según análisis foliar y el cuarto piso va a ser controlar tallo. Estas estrategias intentan simular lo que es la construcción de una casa. Vamos, primero la base, separamos, como nos dijo Martín, separamos comunidades, las subdividimos, le aplicamos un plan de pastoreo de precisión, lo fertilizamos y por último controlamos tallo para mantener la calidad del forraje. Con esa estrategia tenemos un plan de manejo para multiplicar la producción de áreas de canutillo. Ahora vamos en esos 4 temas para construir la casa de canutillo. Les presento 10 pasos para construir la estrategia de manejo. Y lo primero es separar al canutillo del resto, porque cuando convive el canutillo con otras comunidades, ahí ocurre enseguida una doble estructura. Muy ineficiente desde el punto de vista productivo, complica muchísimo el manejo. ¿Por qué? Porque tenemos un estrato bajo que es sobrepastoreado, que es degradado y que produce mucho menos forraje del que debería. Ahí lo muestro en un ejemplo, en una comunidad invernal que es sobrepastoreada porque los animales prefieren pastorear primero lo que es más palatable y después pastorean lo que es canutillo, y ahí sobre el canutillo se da un subpastoreo, una acumulación de forraje, y si bien el canutillo produce muchísimo, acá lo podemos ver, forraje verde adentro de las cañas, ese forraje no se puede aprovechar, genera un problema enorme desde el punto de vista de manejo. Lo que proponemos entonces, primer paso, separar al canutillo. El segundo paso es subdividirlo para aprovechar el potencial productivo y subdividirlo principalmente considerando la distancia al agua. La distancia al agua es clave para tener una alta eficiencia en la cosecha de forraje. Acá simulamos 3 potreros. En la primera X acá es como si fuera en el verde un potrero de 20 hectáreas, después tenemos un potrero de 90 en amarillo y después un potrero de 180 en rojo. Si los animales pastorean muy bien y hacen una cosecha muy eficiente del forraje hasta 300 metros de distancia al agua.
En la medida que nos pasamos de esos 300 metros, ahí empiezan a ocurrir ineficiencias, y entre los 300 y los 1500 metros, ahí tenemos que hay un 20% del forraje que no se utiliza. Ahí la capacidad de carga nos pasa al 80%. Es como si perdiéramos un quinto del campo, una quinta parte del campo. Y ni que hablar cuando nos vamos a distancias mucho mayores, arriba de los 1500 metros, prácticamente los animales no van a pastorear porque prefieren tomar agua, tienen instinto de sobrevivencia y se quedan en la distancia más cercana al agua. Se sobrepastorea toda esta distancia cercana al agua, se sobrepastorea y se pastorea muy poco lo que es esta distancia. Ahí hice una simulación con datos ahora de Mauro Riani de los 2 años. ¿Cuánto implicaría, por ejemplo, tener un potrero de 90 hectáreas? ¿Cuál sería la pérdida si hiciéramos un canutillo intensificado en esa área sin tener acá el agua? Ahí tendríamos una pérdida de $90 por hectárea por ineficiencia, por falta de agua en la parcela, y ni que hablar si tuviéramos un potrero de 180 hectáreas rectangular, ahí tendríamos una ineficiencia que nos costaría $200 la hectárea. Entonces, dividir en pequeñas áreas para cosechar el forraje eficiente y con agua. Después, el tercer paso es eliminar todo lo que es forraje muerto, tallo muerto, para refrescar lo que es la pastura y permitir un rebrote que sea solo forraje nuevo, forraje verde. La recomendación al inicio, si tenemos más de un 25% de áreas con maciegas que acumulan tallos y forraje viejo, ahí pasar rotativa a 10-15 centímetros. Después, puede ser un poco antes esa pasada rotativa, especialmente tendría que ser en agosto o principio de septiembre, sobre todo si hay plantas muy grandes de canutillo o si hay una acumulación de forraje muy viejo, como en este caso, porque después de la pasada rotativa hay un círculo donde no ocurre crecimiento, se muere la parte más vieja de la planta y el rebrote se da solo por los bordes de la planta del canutillo. Esto después se recoloniza, empieza a macollar de vuelta, pero lleva mucho tiempo, entonces conviene atrasar la pasada rotativa en esa situación. Después, estos campos, en todas las situaciones hemos visto que tienen una respuesta a la aplicación de urea muy buena, responden muy bien al nitrógeno, tienen un hambre de nitrógeno muy importante. También lo hemos visto con experimentos que tenemos ya con más de 10 años aplicando nitrógeno en primavera y en verano, que hay una respuesta muy buena a la aplicación de nitrógeno, sobre todo en primavera, pero es muy importante respetar las condiciones de aplicación para que sea una aplicación eficiente, para que la utilicen las plantas y no haya una pérdida con la cual podemos generar problemas de contaminación. Siempre es importante aplicarla en los días previos, 2-3 días previos, antes de un pronóstico de lluvia de 20 a 60 milímetros que incorporen ese nitrógeno al suelo. Acá tenemos un ejemplo, este es el campo de Martín Weisman, que aplicó urea en octubre del año pasado, y este es el rebrote ya en el mismo campo en noviembre. Esto es en la zona de Catalán, en Artigas, en el norte de Uruguay. Después que le dimos ese reseteo al campo, entonces con la rotativa sacamos forraje muerto, aplicamos urea, ahí le dimos condiciones para que se exprese la productividad. La aplicación de urea tiene que ser siempre al inicio de primavera o hacia la mitad de la primavera. Precisamos que la planta esté activa, y para que la planta de canutillo, que es una planta que tiene un crecimiento estival, una planta de verano, precisamos temperatura, y eso se da casi siempre a mitad de octubre. A mitad de octubre hay condiciones muy buenas para aplicar urea. En ese caso tendríamos que estar más o menos con 12-15 centímetros de altura de forraje verde para iniciar la aplicación de urea. El crecimiento es explosivo de esta especie con la aplicación de nitrógeno, y ya a las 2-3 semanas siguientes ya tenemos una altura de forraje y mucho forraje verde. Acá lo vemos en la foto a Mauro Riani, en la zona de Masoyer, en el norte de Uruguay también. 2 semanas después de una aplicación de urea ya el campo estaba
con un crecimiento muy bueno y muy fuerte. La recomendación es cuando llega a los 15-20 centímetros de altura de forraje verde, ya empezar el pastoreo. Esto es un poco menor el límite a la altura que vamos a manejar después, porque la idea es que en este momento también se están subiendo los tallos y están empezando a elongar los tallos. Ahí, fin de octubre, empiezan a elongar los tallos del canutillo y los primeros tallos que se emiten es una tanda muy fuerte de tallos, y cuando nosotros fertilizamos, esos tallos también tienen un valor nutricional muy bueno y los animales lo consumen. Entonces, iniciamos el pastoreo con 15 a 20 centímetros. Ahí lo que recomendamos es, si ya lo fertilizamos, ese canutillo va a tener un potencial de producción muy bueno. Arrancar con una carga que consideramos conservadora en estos casos, que es de 600 a 800 kilos de peso vivo por hectárea. Siempre en esta charla me voy a estar refiriendo a módulos intensivos de recría bovina. Acá es un ejemplo de cómo los animales comen los tallos después de esa primera fertilización. Por eso nos conviene entrar un poquito antes y aprovechar a que los animales los consumen y poder manejar ya la estructura de la pastura, y vamos evitando un problema. El sexto paso sería manejarlo en forma rotativa. Es una especie, el canutillo, que se adapta muy bien al pastoreo rotativo. Y ahí tendríamos que tener varios potreros, por lo menos 5 o 6 potreros. Es una especie que presenta una palatabilidad baja en contra de otras especies. Entonces, en la medida que concentramos altas cargas, el consumo es mucho más fácil. Y también esa misma especie, el canutillo, presenta una selectividad de hoja contra tallo de canutillo o de hoja contra el material muerto de canutillo. Entonces, al concentrar el ganado con pastoreo rotativo, mejoramos la utilización instantánea de forraje y nos evitamos el problema de que se acumule tallo y volvamos muy rápido a la situación problema que dijimos que era la doble estructura. Entonces, el pastoreo rotativo, lo que recomendamos de tiempo, que sería la utilización óptima, 25 a 30 días en primavera-verano. El periodo óptimo es porque lo encontramos en el punto óptimo de reposo, donde tenemos crecimiento, acumulamos hojas verdes, antes que empiecen a aparecer ya hojas senescentes. Entonces lo encontramos, el balance entre cantidad y calidad de forraje, lo encontramos muy bien a los 25-30 días en primavera-verano, y en otoño ya lo tenemos que alargar. Esta especie crece dependiente de la temperatura, como la mayoría de las forrajeras, y ahí el periodo de utilización se nos va a 40-50 días para acumular forraje de calidad. Después, el séptimo paso sería monitorear. En el plan de manejo para transformar al canutillo en una gran forrajera es clave monitorear, medir. Acá tenemos que estar encima, y para medir tenemos que tener metas, tenemos que tener un norte, tenemos que tener una meta bien clara de hacia dónde vamos. Y una novedad que tenemos ahora justamente para esta jornada es presentarles una nueva regla exclusiva para manejo de canutillo, donde fijamos la altura óptima para la entrada, que sería la estructura ideal, donde la planta acumula hojas verdes a una altura que la pueda cosechar muy bien el animal, y una altura de salida que está muy relacionada con esa altura de entrada, donde cosechamos la mitad forraje disponible y dejamos un remanente muy bueno. Esto se basa en que tenemos una altura de entrada de 20 a 25 centímetros. Los animales en la primera defoliación levantan, cosechan prácticamente el 45 al 50%. La mitad de la altura del forraje lo cosechan en cada defoliación. Esa defoliación es muy eficiente, el animal come a boca llena y deja mucho forraje verde para el rebrote. Si nosotros seguimos pastoreando y lo pastoreamos debajo ya ahí de esa recomendación de altura de salida, la segunda defoliación el animal consume mucho menos forraje y ya de menor calidad, y el remanente para el rebrote ya es mucho menor, y ni que hablar si da una tercera defoliación,
se sobrepastorea, porque en pastoreo rotativo, si hacemos esto, también sobrepastoreamos. Entonces, la clave en este sistema de manejo es controlar muy bien la entrada y la salida para evitar sobrepastoreo. Después, el octavo paso sería ajustar la carga animal. Acá ofrecemos un índice que es una referencia para un índice en función de la altura de entrada más la altura salida dividido 2. Si ese índice nos da entre 15 y 20 centímetros, mantenemos la carga como estamos. Si el índice nos da debajo de 15 centímetros, en base a investigaciones previas que tenemos en nuestros experimentos, tenemos el criterio, el coeficiente técnico de ajuste de carga de 150 kilos de peso vivo para sacar por cada centímetro que estemos debajo de esos 15 centímetros del índice. Si el índice está arriba de 20, el mismo criterio, pero para subir carga. Esta es una opción. La segunda opción de ajuste de carga es disponer de un banco de forraje reservado para ajustar la carga con pasto en pie. Es decir, tenemos un potrero fusible, un potrero pulmón, que no es canutillo y lo utilizamos justamente para reservar un banco de forraje en pie y cuando no se alcancen las metas de pasto utilizamos ese fusible. En el primer caso, esta es la opción que van a ver ahora a continuación en la presentación, en el testimonio de Mauro Riani, la opción de ajuste de carga, entrando y saliendo animales. Y en el segundo caso lo vamos a ver en el testimonio de la familia Bremerman, donde la estrategia de ellos fue reservar un potrero para no tener que cambiar la carga. Se manejaron con carga fija y utilizan el potrero reservado para ajustar la carga. El noveno paso es realizar análisis foliar para considerar si es necesario o no una segunda fertilización con urea. Ahí el análisis foliar sea un muestreo a mano, simulando lo que sería la cosecha del animal. Nos quedamos con el 50% superior de la altura de forraje y si el análisis foliar nos da que el nitrógeno es inferior al 2%, la recomendación es aplicar una segunda dosis de urea. Hasta ahora es la información que tenemos. Esperemos en los próximos años seguir trabajando y poder afinar un poquito más este indicador y llegar a una recomendación más precisa de dosis de nitrógeno. Si el nitrógeno está debajo del 2%, hay una limitación. La planta precisa nitrógeno para seguir creciendo, para seguir acumulando forraje y para tener más proteína. Lo mismo con el fósforo. Sacamos la muestra, con la misma muestra analizamos nitrógeno y fósforo. Si el fósforo da inferior al 0,15%, hay demanda, hay una limitación de fósforo en el sistema y hay una respuesta muy importante en el crecimiento del pasto también a la aplicación de fósforo. El fósforo naturalmente en los campos naturales de Uruguay no es limitante, pero cuando empezamos a aplicar nitrógeno, le subimos el techo, le cambiamos el piso al campo, le aplicamos un segundo piso y ahí hay respuesta al fósforo y nos aparece demanda del fósforo. Entonces seguimos construyendo pisos en esa casa si aplicamos fósforo en esas condiciones. Y el último paso, acá tengo una foto de Mauro Riani, también cuando estamos con una situación cuando aplicamos fósforo y nitrógeno, que lo transformamos al canutillo en una forrajera estival, presenta un gran crecimiento y una calidad de forraje que puede ser superior a la de sorgo forrajero, al Sudan Grass, pero tenemos que acumular tallo. Y como acumula tallo, si le podemos sacar esos tallos, el rebrote va a ser especial. Acá está una situación, fin de diciembre, donde Mauro aplicó rotativa. Lo ideal es hacerlo después del pastoreo y a una altura que esté entre 10 y 15 centímetros. Siempre con ese criterio, si hay un 20-25% de áreas más ciegas, ya hay una respuesta muy importante en calidad de forraje y sobre todo al rejuvenecerlo en crecimiento de forraje verde disponible para los animales. Como síntesis, entonces, tenemos tecnología para atacar un problema y transformarlo en una oportunidad. Acá estaría el resumen de mi presentación, donde el plan de manejo separamos, subdividimos al canutillo, después eliminamos el forraje viejo, si es que hay mucho forraje anterior acumulado, rotativa, fertilizamos con urea, una fertilización basal, porque siempre está limitado este tipo de campo natural de canutillo, precisa nitrógeno para el arranque,
iniciamos el pastoreo, aplicamos pastoreo rotativo con estrategia de descanso, monitoreamos las metas de manejo del pasto que están en la regla, 20 a 25 para la entrada, 10-15 centímetros para la salida, ajustamos la carga según el índice. Después, antes del segundo pastoreo, analizamos si los nutrientes en planta y vemos si es necesario refertilizar o no. Y por último, controlamos tallo y ahí tenemos un resumen de lo que sería el esquema de manejo propuesto para multiplicar la producción de canutillo. Ahora seguimos con la presentación de los productores. Quiero agradecerle muy especialmente a los varios productores que ya han participado de estas experiencias, de estas validaciones a nivel de campo. Vamos a tener ahora especialmente la presentación de Mauro Riani y la presentación de la familia Bremerman y sus asesores también, Carolina Muslera, que es la asesora de Mauro, y Diego Gómez, que es el asesor de la familia Bremerman. Así que a todos ellos, a los productores que han confiado en nosotros, que están aplicando y desarrollando esa tecnología, muchas gracias. Y bueno, seguimos con la presentación. Riani, tengo un predio de 120 hectáreas de propiedad en la colonia París Saravia. Mi sistema es cría y recría en vacunos con engorde de vacas. En los ovinos es cría y recría con cordero pesado. Me juego mucho a la lana fina. Por hoy tenemos merino Duni con 19 micras y medio. Hace 18 años que manejo el predio. Antes, el que manejaba mi padre, el canutillo era un campo de 60 hectáreas, pero la misma cantidad de canutillo, y se manejaba con altas cargas, nunca aparecía el canutillo. Después que empecé a manejar, hace más o menos 15 años que hice el rotativo y lo empecé a manejar con ganado, como una preinvernada. Después de eso pasamos, hace 2 años que empezamos con Iña, a manejar un sistema totalmente diferente, fertilizando, con urea, pasando pasteras, y bueno, y es eso el resultado que hemos ganado. Las parcelas, como dije, son 8 parcelas de 2 hectáreas y media y que tienen un callejón que lleva el agua. Eso estamos viendo de hacer bebederos en cada parcela, de mejorar el sistema de agua. Otra cosa es implementar ponerle suplementos o algo para más aprovechamiento del canutillo. El pasado que empezamos con vaquillonas, entrábamos a las parcelas a los 3 días más o menos se retiraba el ganado y se pasaba pastera porque había mucho canutillo y se le tiraba urea. Así se hizo toda la vuelta. Este año empezamos tirando urea, en general todo, sin pasar pastera. Después hubo algunos parcelas que se vino algo de canutillo y ahí fue que decidimos pasar en algunas parcelas la pastera. El tema de cómo saber de cambiar de potrero a potrero, más o menos tenía que dar un remanente de un puño, no menos de eso, para cambiar de parcela. Pero por casi todo el sistema eran 3 días, algunos 4, ahí se mantenía. El tema de la fertilización nos rindió mucho más forraje y a raíz de eso pudimos poner más cargas. Otro manejo que hace y es muy importante es si va muy rápida la vuelta, hay que ajustar cargas, y para eso cada 20 días, cada vuelta, cada 20-25 días se pesa todo el ganado y ahí se toma la decisión si aumentar carga o bajar carga. Muy importante es la pesada del ganado, cada vuelta que se da, cuidar mucho el remanente que quede, porque una de las cosas que nos pasó en una pequeña seca que hubo, se nos bajó demasiado el remanente
y hasta ahora no fue fácil recuperarla. Mi nombre es Carolina Muslera, soy ingeniera agrónoma, asesoro del grupo Masoyer hace 22 años. Mauro Riani, con su empresa, es integrante del grupo Masoyer. Él explota una fracción, como planteó, de 200 hectáreas, pero tiene fuera del predio ganados en forma intermitente a pastoreo o en otros arrendamientos. En el predio donde él hizo este trabajo con el canutillo, tiene un 11% del área mejorada con verdeos y praderas y un 10% del área, o sea 20 hectáreas, son canutillo. Este canutillo él lo empezó a trabajar, como explicó, en un rotativo hace varios años. O sea que esto último que se hizo, que es lo que se va a presentar hoy, que son los datos relacionados a los kilos de carne que se obtuvieron, están relacionados a los últimos 2 años, pero previo a esto ya venía con un rotativo en lo que es esa parte del campo que tenía una presencia importante de esta especie forrajera. Dentro de las 20 hectáreas que maneja Mauro en el predio con este rotativo de canutillo, que ya se venía trabajando como preinvernada de las vacas que luego terminaban en el mejoramiento o en la pradera, hace 2 años con la alianza con Iña empezamos a medir tanto el peso del ganado al ingreso, cada 30 días se va midiendo, se va adecuando carga y a su vez también se hicieron mediciones en relación a la cantidad de nutrientes, nitrógeno y fósforo, tanto en pasturas como en suelo. Entonces, ¿qué ocurrió con esto? Se pudieron ir mejorando lo que son la producción del canutillo durante la primavera-verano. El primer año que hicimos esto, que fue el 2019-2020, comenzamos en la primavera, fue primavera, verano y otoño. Se pusieron vaquillonas de primer entore con el toro, 72 vaquillonas con 307 kilos de inicio. Se fue ajustando el tema a medida que aumentaba de peso, se fue ajustando la carga. Durante la primavera había unos 1060 kilos por hectárea de dotación, en el verano unos 930 y en el otoño 523. En ese ejercicio, que fue el ejercicio 19-20, en el verano hubo una seca en la zona, lo cual retrasó un poco también lo que fue el crecimiento. El total de kilos que se produjo fue 330 kilos por hectárea de carne en este caso de vaquillonas. Esas vaquillonas resultaron con un 94% de preñez. Este año, lo que sería el 2021, se decidió poner otra categoría ahí. Mauro tenía unos terneros que recrió, entonces ingresan también en la primavera 166 kilos pesaban y eran 95 terneros, y este año sí se tuvo en primavera una dotación de 920 kilos por hectárea, en verano 1240, en otoño 769 y en invierno, lo que va del invierno, unos 300 kilos por hectárea. Esa fue la carga que hubo, y en este ejercicio, en todo ese periodo que se midió, que fue mayor al del año pasado, la medición, se constataron 470 kilos de producción por hectárea en todo el periodo. Esos resultados son muy importantes y tienen un impacto muy importante en el predio. Decidimos hacer un análisis de márgenes brutos para tener una idea de ese mejoramiento o esa mejora del campo natural que nos estaría dando en plata. Entonces, tanto el primer año como el segundo año son muy interesantes lo que son los márgenes. El primer año se valoriza el precio del kilo de carne a precio de vaquillona, a la tabla de consignatarios de ganado de ese año, teniendo un ingreso de $577 por hectárea. Como costo directo de eso se plantea lo que fue la fertilización, que se fertilizó con 4 toneladas de urea y el pasaje de rotativa, lo que generó $89 de costo, por lo que el margen bruto fue de $488 por hectárea. El año siguiente, que es el 2020-21, los kilos de ternero que fueron en realidad vendidos como sobre año,
generaron $908 por hectárea. Este es valor real, o sea, son los kilos producidos sobre lo vendido, porque él vendió esa categoría al fin del periodo. El costo fue algo mayor, porque además de urea, este año las 4 toneladas de urea se pusieron 2 toneladas de 740, porque así indicó a medida que se fueron haciendo los monitoreos. Hay $154 por hectárea de costo, lo cual generó $754 de margen bruto por hectárea. Una conclusión que lo hemos trabajado mucho con Mauro y que ya lo hemos hablado es el poder manejar en una especie nativa como es el canutillo, que a veces se convierte en predios vecinos, hemos visto, en un problema. Poderlo manejar a nuestro favor es de suma importancia. Es muy importante ver que en este predio ya se venía manejando, o sea, ya se venía domando, por decirlo de alguna manera, el canutillo. Van más de 10 años en el cual se estaba haciendo rotativo. Lo que se hizo ahora es que se le dio como un impulso mayor en lo que es la fertilización, el uso de rotativa para los excedentes, para aumentar el área foliar y bajar los tallos. Pero lo que creo que para el manejo de esta especie hay como escalones. El primer escalón sería, como ya se ha planteado, dividir el área, luego pensar en la subdivisión para el rotativo y luego tener eso dominado e incorporar lo que sería la rotativa, la fertilización, etcétera, con un monitoreo para poder saber qué está pasando y así adecuar la carga. Sin duda ha sido una excelente herramienta para este predio el poder contar con esta área. Es tan importante esta área como el área que tenemos sembrada de mejoramientos. Somos una empresa familiar de la tercera generación que estamos acá. Estamos en Tres Puentes, en la sexta sección del departamento de Rivera. Formamos parte del grupo CREA, El Aguante, que está ubicado básicamente en el departamento de Rivera. Es una empresa de 2.400 hectáreas y tenemos un 50% mejorado, con un 30% de intensivo y un 20% de mejoramientos extensivos. Nos dedicamos un ciclo completo con compra de terneros para invernar, para ampliar un poco la invernada. Básicamente el esquema forrajero que hacemos son praderas de festuca y trébol blanco que duran 4 años, 5 años, y verdeo de invierno en el medio, y después vuelve a praderas de festuca. Y bueno, básicamente el tema del canutillo entró con una inquietud que teníamos, que los verdeos de verano no nos convencían mucho, nos parecían caros y que la cuenta no siempre cerraba y el desempeño tampoco era muy satisfactorio. Entonces decidimos no hacer más verdeos de verano, y ahí se producía un hueco que era medio complicado para mantener las ganancias de las recrías que tratamos de sacar todo con 2 años. Entonces esas recrías se deprimían mucho en su ganancia en verano y en otoño principalmente. Entonces bueno, cuando apareció la idea de fomentar campos que ya teníamos con canutillos para sacarle un mejor provecho, nos pareció como una buena oportunidad para cubrir ese hueco y bueno, y pasar los animales desde las buenas pasturas de primavera, cuando se cierran, hasta que empiezan a dar comida de vuelta en el otoño y en el invierno siguiente. Acá hicimos 2 sistemas de canutillo, uno de aproximadamente 110 hectáreas, donde 2/3 del área es canutillo y el otro son parte del potrero donde no tiene canutillo, y otro sistema de 180 hectáreas, donde un 50% más o menos es canutillo. Un sistema se usó con vacas de invernar, y el otro con los novillos sobre año. Las vacas de invernar y los novillos se empezó a pastorear en enero, porque se hizo todo el trabajo previo y se demoró un poco en el empotramiento y en los trabajos, y recién en enero se pudo pastorear. O sea que se perdió toda la primavera, ¿no? Que no se pudo utilizar en el sistema, que no está contabilizado. Más o menos los trabajos previos que se hicieron fue pasarle una pastera
que se pasó bien al ras, porque estaba como una doble estructura, tenía las matas muy viejas de canutillo, que eran matas altas, y entre las matas el pasto bien al ras, bien comido. Entonces se dio una primera emparejada para eliminar ese exceso de forraje seco y viejo, y las matas duras, y después se aplicó urea. Se hizo una aplicación de urea en octubre, y bueno, ahí como que rebrotó todo desde abajo, pasto nuevo. Se hizo un empotredamiento, en un sistema tenemos 4 potreros y un descanso. Los potreros son de 18 hectáreas, las parcelas vendría a ser 4 parcelas de 18 hectáreas y un descanso. Y en el otro sistema donde manejábamos los novillos teníamos 5 parcelas de 18 hectáreas y también un descanso. La idea era manejar, ir rotando los animales cuando la altura de forraje llegaba más o menos se bajaba hasta 10 centímetros, y si la vuelta no daba tiempo para para volver al primer potrero, se usaba ese descanso, esa especie de pulmón, como forma de darle el tiempo necesario para que el primer potrero estuviera en condiciones de entrar a pastorear. Hubieron toda una serie de problemas de manejo ahí para poder regular la altura de salida o la altura de entrada, pero bueno, al final se pudo sistematizar el ciclo de los ganados en esos potreros. Y en uno de los sistemas se pudo hacer una segunda aplicación de urea, que fue en el sistema de las vacas, donde anduvimos mejor, y en el de los novillos fue un tema de clima que íbamos a aplicar, y llovió, etc. Al final quedamos con una sola aplicación de urea. Nuestra idea para este año es, ya tenemos todo instalado, los alambrados, los bebederos, está todo pronto, es poder arrancar antes, hacer una aplicación de fósforo. Pensamos aplicarle 200 kilos de fosforita para poder eliminar esa limitante. Son campos que naturalmente tienen bajo nivel de fósforo, están en 4 o 5 partes por millón de fósforo, y entonces pensamos que al producir más carne nos va a pedir más fósforo el contenido de fósforo en el suelo para poder bancar esas producciones. Y bueno, ya aplicar una urea a partir de noviembre y entrar en el correr de noviembre a pastorear con los sistemas. El costo total de la inversión en el canutillo, que son sumados el alambre y mano de obra depreciados en 10 años, que es lo que más o menos nos va a durar, pastera y urea anualmente, nos dio un costo de $18 por hectárea en todas esas hectáreas de canutillo, que por las categorías que manejábamos serían unos 11 kilos por hectárea el costo asignado a eso. Nosotros medimos las dos categorías y nos dio una carga en ese periodo, ¿no?, de enero hasta marzo, de 750 kilos para la vaca y 830, 840 para el novillo. El novillo lo cargamos más. Las ganancias fueron de 640 gramos por hectárea para la vaca y de 340 para el novillo en ese periodo, lo que nos dio kilos por hectárea de 130 para la vaca y de 100 para el novillo. O sea que eso de promedio nos dio 116 kilos de carne por hectárea, lo que en el sistema todo, o sea, si tomamos todas las 2.400 hectáreas, nos impacta en 15 kilos por hectárea. Buenas tardes. Siguiendo con el tema canutillo, en predios del CREA El Aguante hay muchos potreros que tienen una alta incidencia de canutillo, y el método de pastoreo que se ha usado hasta ahora no se desaprovecha, porque se forman las matas y bueno, y los animales comen solo cuando están hambriados. Tenemos la esperanza de que con el método de línea, de pasar la pastera, de urea, de subdivisiones, se pueda aprovechar más este recurso que lo tenemos en los campos. Además, en el CREA hay varios predios que tienen un alto porcentaje
de mejoramiento de suelo mejorado, un 40, 50%, y eso cuando se afloja a fines de octubre para semillar o se cierra en noviembre, quedamos con un área de campo natural acotada, que se manejan altas dotaciones, y bueno, y pensamos que esto, el manejo del canutillo podría solucionar parte de ese cuello de botella del verano. Ahora tengo el gran gusto de presentar a un gran profesor, a una gran persona, que es una referencia de manejo en campo nativo en el sur de Brasil. Carlos Navinger fue como un padre para mí en Porto Alegre, fue con quien aprendí muchísimo en el doctorado que me orientó en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Así que va a ser un gusto que nos esté haciendo una síntesis de la actividad, de lo que hemos visto hasta ahora, que nos dé sus consideraciones. Así que muchas gracias, Carlos, por tu disposición. Enseguida aceptaste el desafío. Y bueno, adelante con tu síntesis de la actividad. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí participar de esos eventos de INIA. He participado en muchos de ellos y espero poder continuar porque estoy siempre aprendiendo algo y hoy aprendí un montón. Y aprendí mucho sobre modo del canutillo, el Andropogon lateralis, esa especie tan cosmopolita que la encontramos desde el Brasil central, por Paraguay, Uruguay, Argentina. O sea, es una especie realmente que representa muy bien el cono sur. Pero además de eso, tiene una alta capacidad de soporte, adaptada a los más diferentes tipos de suelos, y una resiliencia, que es lo que a mí me encantó siempre, a la seca y al frío. Y eso para mí lo hace una especie muy importante, a pesar de que los productores, por lo menos en Brasil, la consideraban y la consideran todavía una especie indeseable. Pero indeseable realmente cuando está mal manejada. Y hoy vimos aquí, de una parte, la importancia del canutillo en el sistema de producción, incluso con peso semejante a los mejoramientos por cerrar el hueco de verano y otoño. Y, o sea, estamos aprendiendo a usar las herramientas que nos dio la naturaleza. Y hay muchas que todavía no sabemos utilizar. Y el canutillo, el Andropogon lateralis, es una de esas, ¿no? Nuestra experiencia en Brasil ha sido con el uso de cambios en la oferta en áreas donde había una cierta dominancia de canutillo. Y siempre en pastoreo continuo, lo que es bastante diferente, porque necesitamos potreros muy pequeños para trabajar en pastoreo continuo, para que no haya tanta selectividad en función de la estructura que pone el canutillo si no está pastoreado con una cierta constancia, ¿no? O sea, el encañado del canutillo es su único problema. Y si logramos controlar eso, ya es otra planta. Y eso le demostramos acá con ganancias alrededor de 800 gramos por día, con las vaquillonas ahí con las vaquillones ahí que nos mostró Riani, ¿no? O 600 gramos en otras estaciones del año y con el otro productor. Así que realmente es una especie que merece, y les felicito a Línea por haber tomado esa delantera de entender mejor el funcionamiento del canutillo. Entonces yo decía que si logramos cortar el ápice, o sea, el meristema apical, que es de donde empiezan las inflorescencias, antes que se alargue, con eso logramos disminuir mucho el encañado. Y es lo que logramos nosotros con el cambio de oferta en primavera, que es cuando empieza a encañar.
Y si logras, si uno logra eliminar la mayor parte de los que están en principio de encañado, se puede pasar casi todo el verano con muy poco encañado. Pero de cualquier forma, eso nos hace que tengamos que utilizar siempre la pastera, ¿no? Y la ventaja de trabajar con el sistema rotativo, como lo están haciendo ustedes, es que es más fácil de controlar esa selectividad, ¿no? Y obedecer más a los tiempos de la planta en términos de alargamiento entre nudos, ¿no? En ese sentido, hay otro trabajo en Brasil que es conducido por la Universidad Federal de Santa María por el profesor Fernando Quadros, que es rotacionado, pero rotacionado en función de los tiempos térmicos que ocurren, o sea, un determinado número, suma de grados día que constituye ese grupo funcional de las plantas que encañan como el canutillo, ¿no? Y ha funcionado súper bien. Pero ustedes han demostrado que hay otros indicadores mucho más fáciles, ¿no?, de utilizar para manejar el canutillo. Porque el control de la oferta significa tener que calcular la disponibilidad de pasto, calcular la carga animal, y eso muy a menudo, o sea, a cada 3-4 semanas. Claro que en el rotativo también hay que controlarlo, pero es mucho más fácil, ¿no? Entonces a mí me pareció sensacional el abordaje del evento de hoy, empezando por la charla de Martín Durante, que puso de una forma muy clara y muy pedagógica la necesidad del abordaje a nivel de predio, o sea, separar las partes en función de las diferencias geológicas y que por supuesto condicionan, hidrológicas también, que por supuesto condicionan la vegetación dominante en las diferentes partes del campo, y a partir de ahí tratar de separar estas partes, lo que también Martín Jaurena puntuó, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, las pautas de manejo a mí me parecieron sensacionales en el sentido de que te dan una orientación muy puntual de cómo tratar, por ejemplo, los campos superficiales o las laderas hibernales, las gramíneas estivales altas, entre las cuales está el canutillo, o sea, lo que fue reforzado por Martín Jaurena más tarde, o sea, demostrando con qué altura entrar, con qué altura salir, cuándo usar la pastera, en fin, el manejo que condiciona una estructura de ese pasto que facilite el consumo, la ingestión, porque el problema todo es ese: si el canutillo está encañado, el animal no va a comer las cañas, a no ser que estén muy jóvenes, como vimos ahí. Y entonces para tratar de comer hojas es casi imposible. Entonces concentra el pastoreo entre las matas del canutillo. Y eso significa un tiempo de búsqueda de sitios pastoreables muy grande que limita el tiempo de ingestión diario. Y cuando él pastorea el mismo canutillo, come las hojas que están por afuera de la mata encañada, y eso significa un bocado de bajo peso. O sea, el problema estructural del canutillo es que si está encañado, limita la ingestión. Porque la calidad, cuando analizamos lo que come el animal, es bastante buena. Nosotros hemos registrado ganancias en novillas. No fue un experimento, por eso no está publicado, de 1 kilo por día en primavera en campos dominados absolutamente por canutillos, ¿no? Así que no me sorprendió las ganancias de 800 gramos acá. Y estoy seguro que se puede conseguir eso de una forma bastante segura, ¿no? El tema de la fertilización, eso sí, es otra cosa súper importante,
y ustedes han recomendado el uso de la urea o del nitrógeno cuando la concentración en el estrato pastoreado esté por debajo de los 2% de nitrógeno en la hoja, ¿no? Y ahí recomiendo aplicar 100 kilos de urea, o sea, 45 kilos de nitrógeno, 46. No es mucho, así como tampoco es mucho la cantidad de fósforo en el caso de que haya menos de 0,15% en la hoja, o sea, en el estrato pastoreable. ¿Por qué digo que no es mucho? Porque fertilizaciones muy pesadas, y Martín Jaurena puede corroborar lo que voy a decir, pueden llevar a un cambio de composición florística bastante importante con el tiempo, ¿no? Y no siempre favorable. Así que a mí me pareció que las recomendaciones que tenemos hasta ahora, que ustedes tienen hasta ahora sobre el uso del canutillo, está realmente perfecta. Probablemente tengamos que evolucionar un poco más, porque hay muchos estudios que tenemos que hacerlo, más puntuales, pero por ahora lograr casi 400 kilos de 461 kilos por hectárea en un año sobre campo natural, es cualquier cosa realmente impresionante, ¿no? Es sobre canutillo, ¿no? Más que campo natural, sobre canutillo, ¿no? Que es el dato que anoté aquí de los hermanos Weber, ¿no? 461 kilos con 760 gramos en promedio anual. Eso es una cosa fantástica. Así que yo me quedo por acá porque realmente estoy impactado con los resultados y con la forma tan simple como ustedes presentaron a los productores. Y más quiero cumplimentar también a los productores, porque eso es muy, muy importante, que hayan probado lo que la ciencia está diciendo y que demuestran que eso es posible y alcanzable. Eso para mí es fundamental. Así que los saludo y agradezco más una vez la oportunidad de participar en ese evento. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias, Carlos, por esta síntesis que has hecho y quiero resaltar lo que tú has dicho, más allá del agradecimiento a los técnicos de INIA que han trabajado en este proyecto, en este proyecto. Quiero destacar lo que tú dijiste a lo último, que es la validación de las tecnologías en casa de productores y probarlo directamente con los productores y los técnicos asesores a su lado para poder sacar estos indicadores que mostraron. Ahora vamos a empezar el espacio de preguntas. Le voy a pedir que sean concretos porque tenemos muchas preguntas del público y quizás ya empezamos con una pregunta que va atada con lo que decía al final Carlos sobre el tema del nitrógeno y la fertilización, y tenemos una pregunta que dice, si se agrega una leguminosa al canutillo, ¿tendría el mismo efecto del agregado de nitrógeno a través de la fijación biológica? Esta pregunta es para Martín Jaurena. Bueno, muchas gracias por la pregunta, la verdad que es muy buena, porque esa es otra opción, otra herramienta que hay disponible. Lo que decimos que no es una cosa contra la otra, es más, en un sistema de producción pueden usarse las dos alternativas, las dos herramientas. ¿Y por qué? Las dos son formas distintas de nitrógeno. Primero, el nitrógeno con urea es rápidamente usable por el canutillo y lo transforma rápido en producción. Entonces, por ejemplo, si en el sistema de producción precisamos pasto rápido, tenemos que ir por esa vía. Otra vía es lo de las leguminosas, y sí, es una opción muy buena. Muchas veces en los bajos donde está el canutillo hay muy buena respuesta a sembrar Lotus igniagema, Lotus macu o otros tipos de Lotus uliginosus de ese tipo, donde se complementan bien con el canutillo. Lo único que el manejo tiene que ser totalmente diferente. También pastoreo rotativo para evitar la selectividad, si no van a comer el Lotus y van a dejar el canutillo. Parcelas chicas
y sobre todo un uso muy distinto. Por eso digo que son complementarios, porque a la leguminosa hay que cuidarla en verano y al canutillo fertilizado con urea hay que comerlo en verano. Entonces son usos distintos. Tendría más potencial invernal, el canutillo con la leguminosa, y el canutillo con nitrógeno sería más para uso sí o sí de verano. Lo único que es difícil también el balance, porque el canutillo es una planta muy eficiente, muy dominante, produce mucho en verano. Entonces, si la leguminosa le empieza a dar mucho nitrógeno, el canutillo se va a expresar y bueno, es un balance muy delicado de llevar, pero se puede. Son dos herramientas distintas. Muchísimas gracias, Martín, muy claro. Ahora tenemos una pregunta para Mauro y para Fernando y Pablo, que va con temas operativos, de cuántas veces al año tienen que pasar la rotativa, o han pasado la rotativa en estas experiencias que han vivido. Mauro o Fernando, si nos pueden contar. Bueno, en el caso nuestro, se usó una vez nada más la rotativa, fue al inicio del experimento, allá por octubre se pasó la pastera, creo que se pasó un poco abajo porque demoró bastante el rebrote, hubiese sido mejor pasarla a una altura aproximada de 10 centímetros, como recomendó Martín. Nosotros pasamos un poco más abajo y se notó que demoró un poco en venir para ser pastoreable. Después no necesitamos usar más porque los tallos eran poca cantidad de tallos y tiernos, el ganado los pastoreaba. Y bueno, ahora estamos evaluando cuando reinicie el ciclo de nuevo en primavera si vamos a volver a pasar pastera o si no va a ser necesario. Gracias, Fernando. Mauro. Bueno, en mi caso, en el primer año, en 2019, pasamos pastera en todas las parcelas. Y en el 2020, en octubre, también septiembre, octubre, en algunas parcelas que no pudimos controlar con los terneros, tuvimos que pasar pastera. O sea, y no sé, para este año me parece que, no sé cómo va a venir, pero parece que no va a ser necesario pasar. Vamos a ver cómo va a aparecer la primavera. Muy bien, muchas gracias, Mauro. No sé si Carolina o Diego quieren complementar con algún comentario sobre esta pregunta. Buenas tardes. No, el tema de lo que planteaba Mauro, justamente la pastera posiblemente sea una herramienta a usar mientras no tenemos el sistema bien aceitado, por decir una manera, o años especiales, porque también la temperatura y el agua obviamente son aliados y a veces no se puede ajustar carga. Pero no es un alto requerimiento de pastera. O sea, que un productor no tenga una pastera disponible todo el tiempo no es una limitante para no hacer esto. Digo, sí, por ahí venía la pregunta. Muchas gracias, Carolina. Diego, no sé si querés aportar algo más a este comentario. No, si no, aprovecho para hacerte otra pregunta, Carolina, a ti, que parece bien interesante y me parece que está relacionada a esto de la pastera y la practicidad operativa del uso de la tecnología, y es, ¿considerás que esta tecnología es aplicable a todos los productores o solo a algunos productores? Bueno, en realidad me tendería a decir que es aplicable a todos los productores que quieran manejar en forma, como se ha planteado, el campo natural. O sea, hay que tener algunas características, como por ejemplo, pensar en que hay una inversión, en el caso de Mauro ya estaba hecho de hace años, pero los Bremerman lo hicieron, de subdividir y de aguadas, que es el principal tema, el de las aguadas,
que no siempre, y más en el basalto superficial, son fáciles de resolver esas cuestiones, más cuando estamos hablando de predios más grandes. Pero son todas situaciones que se pueden ir contornando para poder realizarlas. O sea, a mi criterio no tienen un alto requerimiento ni en mano de obra ni en maquinaria luego de que está instalado. Me parece que cualquier productor podría llegar a hacerlo con una cierta planificación. Capaz que no empezar, no va a empezar en el 100%, no va a empezar ya fertilizando, como explicamos. Para mí el tema de los escalones es bien importante. El poder empezar por partes. Primero aislar, subdividir el tema de las aguadas y después seguir adelante. Lo veo como una práctica posible para cualquier productor, independiente del tamaño y del tipo. Excelente. Muchas gracias, Carolina. Y capaz que, asociado a lo que veníamos hablando de la rotativa, hay una pregunta para Martín, que creo un poco la han contestado también Mauro, medio lo comentó, ¿se puede ahorrar en rotativa en primavera y comer el canutillo fuerte en invierno para bajarlo? Quizás bueno, ahí, Martín, si tenés algún comentario. Sí, bien, el ahorro, yo diría que no es un gasto, sino es una inversión. La inversión de partida, esa es difícil, no se canjea, porque hay que cambiar la planta. Prácticamente pasamos algo que se parece más a un cañaveral y lo pasamos a una planta forrajera que es todo hoja. Entonces, el cambio de chip, precisamos esa primera rotativa. Lo que estamos viendo los productores es que al segundo año ya muchas veces, si se controló y se siguió el plan de manejo por altura, al principio del segundo año no es necesario y entonces la rotativa pasa a tener el segundo uso que le pusimos ahí, que es control de tallos, ahí ya para mejorar el consumo de forraje. No es para hacer una limpieza y para que el canutillo empiece a estar verde, sino es para sacar tallos. Yo diría una inversión, porque en productores que están sacando como Mauro, que está muy cerca de llegar a los 500 kilos por hectárea, una rotativa es una inversión, es un insumo más en la producción. Yo no me lo cuestionaría en un sistema que le dejó más de $750 de margen bruto por hectárea. Es más, Mauro iba adelante de nosotros para aplicar la rotativa. Entonces, él más que nadie es de los que sabe la importancia de contar con pasto verde y la importancia de no ofrecer tallo a los animales. No, sin duda. Con esos márgenes, el pasar una rotativa no es un costo. Una pregunta para Martín Durante, que es con respecto a lo que mencionaba de separar en ambientes para poder tener manejos diferenciales, y preguntan ¿cuánto sería el área mínima para separar por ambientes? Y si existe alguna herramienta, aparte de lo satelital, otra metodología diferente para hacer esa separación por ambientes. Bien. Bueno, espero que se escuche. En la charla hablamos que hay distintos tipos de comunidades. Quizás mencionar el ejemplo del canutillo, que es el tema de la jornada de hoy. Es una comunidad que es muy fácil de diferenciar a simple vista, digamos, así que quizás es prescindible el tema de las imágenes satelitales. De hecho, los dos productores que presentaron sus experiencias hoy, Mauro y Fernando, ellos se acercaron a Iña y dijeron, che, tengo 20 hectáreas de canutillo, che, tengo 200 hectáreas de canutillo, quiero manejarlas, y ellos ya sabían qué área tenían, porque es bien fácil de diferenciar. Después, quizás, si uno quiere hacer un trabajo completo de mapeo de un establecimiento, como el ejemplo que vimos en mi presentación, ahí yo traté de enfatizar que las imágenes satelitales por sí solas no son suficientes, sino que es necesario hacer un trabajo de reconocimiento en el campo también de lo que uno ve a partir de las imágenes. Y para ese trabajo a campo, son importantes todos los trabajos, por ejemplo, de Felipe Lezama, que mencioné en la charla, de reconocimiento de comunidades. Ahí la topografía,
y las especies que están presentes y la fisonomía, por ejemplo, presencia de piedras, ese tipo de cosas, todo nos ayuda a identificar esos distintos ambientes en el campo. La gran ventaja de las imágenes satelitales es que después nos permiten hacer un mapa completo, más rápido, y quizás comparar cómo funcionan esos distintos ambientes. Y con respecto a la primera parte de la pregunta, ¿qué área mínima? Lo que nosotros queremos es que esta separación de ambientes después nos sirva para el manejo del ganado, ¿no? Entonces las áreas mínimas son las áreas compatibles con unidades de manejo, es decir, potreros en los predios, ¿no? Muchas gracias, Martín. Ahora tenemos una pregunta para Mauro, que pregunta un participante, en base a las recomendaciones que hacía Martín sobre la entrada y salida, recomendaciones de entrada y salida, ¿en cuántos días estaría en condiciones de volver a la franja en caso de estar entrando con 20-25 centímetros y saliendo con 10 o 15? Mauro. Bueno, en mi caso, pasamos la pastera al sacar el ganado. Cuando pasa a la otra parcela, ahí le pasamos pastera. Entonces, a los 20-25 días estar en condiciones de pastorearla. ¿Sí? Ahí. ¿Me escuchan? ¿La escucharon? Ahí. Sí, perfecto. Muchas gracias, Mauro. Ahora teníamos una pregunta también para Fernando y Pablo. ¿Cómo harían para mejorar las ganancias de los novillos en el rotativo de Canutillo? Bueno, para mejorar las ganancias, sin duda habría que manejar un poco mejor la altura de entrada y la altura de salida, que a veces estábamos entrando un poco bajo, y entonces teníamos que salir más bajo y ahí se deprimían las ganancias. No creo que haya sido un problema de carga total en el sistema, sino el tema de agarrarle la mano a la altura de entrada y altura de salida, ¿viste? Para un poco promover un poco más la ganancia individual y no tanto la ganancia por hectárea del potrero. Muchas gracias, Fernando. Ahora tenemos una pregunta para Martín, que bueno, que en realidad la consulta viene si se puede comprar el canutillo con la paja mansa. O sea, si se podría aplicar el mismo manejo y si podríamos esperar los mismos resultados. Uy, qué pregunta, ¿eh? Es otra especie complicada, muy complicada la paja mansa. Tiene otra lógica de funcionamiento relativa al canutillo. El canutillo, el problema son los tallos que se ponen duros, se ponen viejos y los animales lo rechazan totalmente. En la paja mansa es un poquito más difícil porque lo no palatable son las hojas. Ya arranca con hojas no palatables. Estaría muy bueno aplicar el mismo plan, tendría que ser igual o más intensivo todavía, creo yo, para que funcione, pero estaría muy bueno con algún productor que tenga un área importante de paja mansa poder aplicar una experiencia y buscar lo mismo que estamos haciendo con el canutillo, promoverlo en vez de combatirlo. Abriste la puerta, seguro que van a surgir muchos casos de tenemos una pregunta que dice, ¿la utilización de sal proteinado puede ser una alternativa para el manejo del canutillo? ¿Para mí? Sí, Martín, perdón. Sí. Bien. Es un paliativo, es una ayuda, entiendo que es un paliativo, mejora utilizar el forraje, pero es algo mínimo, no le cambia nunca el chip al campo o a la planta va a seguir acumulando tallo, lo único que lo van a comer un poquito más. El efecto es positivo, en algunas situaciones ayuda, pero iría más atado a una estrategia de combate a la planta más que de cambiar el chip y transformarla en una planta productiva. ¿Puedo complementar? Sí, Carlos, cómo no.
Nosotros hemos utilizado el isoprotenado únicamente en invierno y con vacas de invernar, que ahí sí te condiciona la estructura y ahí no necesitas la pastera en primavera. En ese sentido, sí, ahí recomendamos. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, y vamos con la última pregunta, que con respecto a la fertilización. Dice, una aplicación de 100 kilos de urea, ¿o puede ser dos de 50 kilos? La otra es, todo respecto a fertilización, ¿no? ¿Es urea sola sin fósforo? Cualquiera de los, Martín. Bueno, de la dosis todavía no, es algo que tenemos que aprender mucho más, sobre todo a escala de predio. No. Sabemos respuestas, sabemos que hay una respuesta muy importante, sabemos que aplicamos 100 kilos de urea y muchas veces sigue siendo limitante porque después analizamos los nutrientes foliares al mes y la planta pide que le apliquemos de vuelta. Pero la recomendación justa hoy no la tenemos, es un trabajo que tenemos que hacer. Sabemos que los niveles estos son seguros para la planta, porque lo aprovecha todo, después no queda nada de esa urea, lo transforma todo en pasto, y seguro para el ambiente. No hemos visto en ningún momento ese problema que mencionó hoy Carlos, en ninguno de los predios que estamos manejando, ni en ningún experimento hemos visto ese problema que nos empiezan a invadir especies no deseadas. Sí nos ha aparecido ese problema en fertilizaciones en campos naturales en invierno, en otoño e invierno, campos bien distintos, le aplicamos urea y han aparecido problemas de especies que no queremos tener y se transforma después del campo. En estas comunidades de canutillo lo que hemos hecho, vemos un canutillo mucho más fuerte, que sí, termina dominando el canutillo al estrato bajo, pero por suerte no hemos tenido problemas de invasiones, pero es algo que tenemos que seguirlo vigilando. Así que muchas gracias, los esperamos en 2 meses en la próxima jornada del ciclo virtuoso del campo natural, donde vamos a estar hablando de diferimiento de forraje en un momento muy oportuno para planificar lo que es el manejo del pasto de primavera para verano. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en la próxima.